¿Alguna vez sentiste que el mundo ha perdido el respeto por lo sagrado? Muchos se burlan de la fe, ridiculizan a Jesús y creen que pueden desafiar a Dios sin consecuencias. Pero, ¿y si te dijera que hay historias reales, algunas muy famosas, de personas que lo hicieron y su final fue aterrador? Este no es un video más. Aquí descubrirás verdades que pocos se atreven a contar. Casos documentados, impactantes, profundamente espirituales, porque la justicia divina no siempre espera al juicio final. A veces actúa en esta vida. Si crees en la verdad, en la fe y en que Dios sigue siendo Dios, entonces quédate. Esto te va a estremecer y abrir los ojos. John Lennon, con su mirada afilada y su voz rebelde, encendió al mundo entero con una frase que aún resuena como un trueno en la historia. Somos más populares que Jesús. No fue solo una expresión arrogante, fue una declaración que tocó el núcleo de millones de creyentes y desafió directamente la divinidad. Aquella frase se deslizó por los periódicos y radios como veneno en el agua. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas, desencadenando una ola de rechazo global, especialmente en comunidades donde la fe cristiana era inquebrantable. Muchos quemaron discos, rompieron pósters y apagaron sus radios, pero no se trataba solo de una banda. Era el corazón de una generación chocando con la figura de Cristo. Y es que no se juega con lo sagrado sin levantar tormentas. Lennon no midió el peso espiritual de sus palabras. Al comparar su fama con la del Salvador, reabrió heridas antiguas, la arrogancia humana frente a la humildad divina. El mismo orgullo que un día llevó a Lucifer a querer ser como Dios, lo encontramos aquí, reflejado en una estrella de rock. La Biblia nos enseña: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. No se trata de miedo supersticioso, sino de reverencia profunda. Cuando John trató de matizar sus palabras, ya era tarde. Las semillas del escándalo estaban sembradas. Muchos lo vieron como un símbolo del rechazo moderno a la fe, una especie de Simón el Mago del siglo XX, buscando un poder que no comprendía del todo. Lennon, como Herodes Agripa, fue envuelto por el culto a su propia imagen, el mismo fanatismo que años después movería a líderes como Jim Jones o Charles Manson. Se insinuaba en los gritos de los fans. Lo irónico fue su final, asesinado por un hombre que decía amarlo, pero que encarnaba una devoción torcida, una mezcla de idolatría y desequilibrio. No fue solo un crimen, fue una trágica consecuencia de elevar a un hombre por encima de Dios. Es aquí donde la historia toma un giro oscuro y profundo. ¿Puede la fama convertirse en una forma moderna de idolatría? ¿Puede el rechazo del cristianismo en nombre del arte tener consecuencias espirituales? La respuesta está en la Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. John no fue un tirano ni un falso profeta en sentido clásico, pero su declaración lo colocó en el centro de una tormenta espiritual. Las palabras tienen poder, y algunas, cuando desafían lo eterno, despiertan ecos del Apocalipsis. Su muerte no fue una casualidad vacía, fue un espejo de una sociedad fascinada por el poder, la magia de la celebridad, la arrogancia del talento sin humildad. Como en las historias bíblicas, el orgullo precede a la caída. Lennon dejó canciones, sí, pero también dejó una advertencia: no se puede jugar con lo sagrado y esperar salir ileso. Y en esa línea fina entre la luz y las tinieblas se asoma otro nombre, otra historia, otro rostro que también enfrentó lo divino con indiferencia. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Marilyn Monroe brillaba como pocas.
Su sonrisa conquistaba pantallas, corazones y titulares, pero en su interior había un vacío que ni la fama, ni los aplausos, ni los lujos podían llenar. Fue entonces cuando apareció Billy Graham, un hombre de Dios, dispuesto a extenderle una mano. No llevaba oro ni promesas de Hollywood, solo el mensaje eterno de salvación, Jesucristo. Pero ella, con un gesto sutil, le cerró la puerta con aquella frase que aún hoy resuena en la eternidad. No necesito tu Jesús. Detrás de esa frase no había solo arrogancia, sino una herida disfrazada de orgullo. Como Judas Iscariotes, que por 30 piezas de plata cambió al Maestro por una ilusión de control, Monroe también eligió el camino de la autosuficiencia. La historia bíblica está llena de episodios donde el rechazo a la fe desemboca en tragedias. Y no se trata de castigos automáticos, sino de las consecuencias naturales de una vida desconectada de su Creador. Marilyn, ícono de belleza y deseo, terminó sola, envuelta en la sombra de una sobredosis. La Biblia dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El mundo le ofreció todo a Marilyn: éxito, poder, adulación. Pero no le ofreció paz, no le ofreció redención. Ella se convirtió en símbolo de una generación que perseguía el placer sin propósito, la gloria sin Dios. Como en los tiempos de Herodes, el culto a la imagen opacaba la voz del Espíritu Santo. Su historia nos recuerda que el rechazo de la fe no es solo un gesto intelectual, es una decisión con profundas consecuencias espirituales. Cuando Billy Graham se marchó de aquel encuentro, no llevaba consigo solo el dolor del rechazo, sino también la certeza de que había cumplido su misión. Como los profetas que hablaban y eran silenciados, como tantos testigos en medio de la persecución religiosa, él sembró una semilla, pero ella eligió no regarla. El cristianismo no es una imposición, sino una invitación. Y la elección de rechazarla siempre conlleva un precio, a veces visible, a veces eterno. Marilyn no era una falsa profeta, pero su figura fue utilizada por una sociedad obsesionada con lo superficial, donde los líderes espirituales corruptos eran ridiculizados y la fe considerada un estorbo. Aquella noche en que fue encontrada muerta, no solo cayó una estrella, se apagó un grito silencioso del alma. Fue una tragedia, sí, pero también una advertencia. Dios llama de muchas formas, a veces con una Biblia, otras con una conversación inesperada, pero siempre deja una puerta entreabierta. En su historia se cruzan muchas de las palabras clave que han marcado tragedias históricas: fanatismo, idolatría, rechazo de la fe, consecuencias trágicas. Y cuando el telón cayó sobre la vida de Marilyn, otra historia ya se estaba escribiendo. Un barco majestuoso, símbolo del poder humano, se dirigía hacia su destino. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Thomas Andrews era un hombre de ciencia, de cálculos, de estructuras impecables. Cuando el Titanic zarpó, era más que un barco. Era el símbolo del ingenio humano, del poder industrial, de una época convencida de su invencibilidad. Se decía que ni Dios podría hundirlo. Palabras que, sin saberlo, invocaban no solo arrogancia, sino blasfemia. Y ahí, en medio del lujo y los banquetes, comenzó a gestarse una tragedia que hoy todavía nos conmueve. Aquella afirmación no fue solo un alarde técnico, fue una declaración de autosuficiencia. Como Lucifer, cegado por su esplendor, Andrews y su equipo creyeron haber construido algo tan perfecto que estaba por encima de cualquier juicio o límite. Pero la Biblia es clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. El naufragio del Titanic no fue solo una falla en el casco,
Fue una lección sobre la arrogancia humana frente a la justicia divina. En la noche del 14 de abril de 1912, el hielo desgarró la ilusión, y allí, mientras el Titanic se hundía, Thomas Andrews cambió. No huyó, no buscó salvarse. Se convirtió en un líder distinto, ayudó a mujeres y niños, distribuyó salvavidas, alentó a los desesperados. En su última hora mostró una fe silenciosa, una redención tácita. Como Ananías y Zafira, que fueron confrontados por su mentira, Andrews tuvo un momento de verdad frente a la eternidad. El Titanic, símbolo de la ideología moderna, fue tragado por las aguas como Sodoma por el fuego. Fue una advertencia escrita en acero y sal. El poder humano sin humildad se derrumba. La historia bíblica está llena de este patrón. El orgullo antecede la caída. Tal como Herodes Agripa fue comido por gusanos por aceptar ser llamado Dios, el Titanic fue devorado por las profundidades tras desafiar al Creador. El mar se convirtió en profeta, en juez silencioso, y aún así, en la tragedia hay espacio para la fe. Muchos oraron esa noche, otros cantaron himnos. En medio del caos, el cristianismo se manifestó en gestos simples: ceder un lugar, tomar una mano, orar con desconocidos. Fue un apocalipsis personal, una hora final donde la eternidad se hizo presente. Como en Jonestown, donde el fanatismo llevó al suicidio colectivo, el Titanic mostró lo que ocurre cuando el hombre se deja llevar por su propia gloria. Las 30 piezas de plata de la modernidad, la tecnología, el prestigio, el lujo, no pudieron comprar la salvación. Solo aquellos que reconocieron su fragilidad buscaron refugio, no solo físico, sino también espiritual. La Biblia nos advierte una y otra vez: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Proverbios 14:12. Y desde las profundidades del Atlántico, esa advertencia aún sube en forma de eco. Y así, mientras el último bote salvavidas se alejaba, otra figura emergía de las sombras. No con un iceberg, sino con una palabra, con una ideología capaz de arrastrar a millones hacia un abismo aún más profundo. Charles Manson no era un líder cualquiera, era la encarnación retorcida de un falso profeta. Con palabras suaves, mirada penetrante y un discurso que mezclaba espiritualidad con delirio, convenció a decenas de jóvenes a seguirlo como si fuera una divinidad encarnada. Decía ser Cristo, pero su Cristo no sanaba ni perdonaba, ordenaba matar. En su nombre se cometieron crímenes brutales, actos de violencia que gritan a los cielos como la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Manson no fue el primero ni el último en usar la fe para manipular. La historia bíblica nos presenta a Simón el Mago, que también quiso comprar el poder del Espíritu Santo, pero fue reprendido con firmeza. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. En Manson vemos la misma raíz. La magia del poder distorsionado, el deseo de controlar almas como si fueran piezas de un tablero macabro. Él no predicaba salvación, sino fanatismo. La Biblia advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:24. Y cuando uno observa los ojos vacíos de sus seguidores durante los juicios, uno comprende el alcance de esa advertencia. El holocausto del alma ocurre cuando la verdad es reemplazada por la ideología. Manson no solo cometió crímenes físicos, cometió genocidio espiritual. Tomó la imagen de Cristo y la contaminó con sangre. Como Herodes Agripa, aceptó la adoración como un dios, y su final fue prisión, soledad y olvido. Jonestown fue otro eco de este patrón, pero Manson ya había mostrado cómo el fanatismo religioso, sin ancla en la verdadera fe, lleva a consecuencias trágicas. Su historia está manchada por el rechazo de la fe auténtica,
y por un cristianismo pervertido por el orgullo y la sed de control. El culto a la personalidad suplantó la adoración a Dios. Y así como Lucifer fue desterrado por querer ser como el Altísimo, Manson fue confinado de por vida, arrastrando consigo a cientos de almas perdidas. En cada asesinato que ordenó, había una burla silenciosa al mensaje de Cristo. Era una anti-iglesia, un anti-evangelio, y aunque muchos intentaron comprenderlo desde lo psicológico, lo espiritual gritaba desde el fondo: fue obra de una mente poseída por el engaño. Como Judas Iscariotes vendió su alma por un espejismo de gloria, y como Ananías y Zafira cayó víctima de su propia mentira. No fue ejecutado, pero vivió su castigo divino día tras día. A lo largo de los años, algunos de sus seguidores mostraron arrepentimiento. Otros, no. Pero la mancha de su doctrina, de su arrogancia, permanece como una advertencia. La Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos de Manson fueron muerte, dolor y destrucción. Una tragedia viviente que se extendió más allá de su tiempo, y mientras el mundo buscaba explicaciones humanas, las Escrituras ya las ofrecían desde hace milenios. Y así, cuando la celda de Manson se cerró para siempre, otro hombre con una retórica aún más potente y una ideología aún más peligrosa, ya había dejado su marca indeleble en la historia de la humanidad. Jim Jones comenzó como un pastor carismático, un supuesto defensor de la justicia social y la igualdad, pero en su interior se cocinaba una tormenta peligrosa: orgullo desmedido, sed de poder y un deseo enfermizo de control absoluto. Lo que empezó como un ministerio fue degenerando en una secta. Y no una cualquiera, una que llevó a más de 900 personas a morir bebiendo veneno en un suicidio colectivo que estremeció al mundo. El nombre Jonestown quedó sellado con sangre en los libros de historia y en el dolor de miles. Este evento no fue solo una tragedia social, fue una tragedia espiritual. Jones no solo manipuló mentes, secuestró almas, decía ser la reencarnación de Cristo, de Buda y de Lenin. Sus palabras eran seductoras, pero envenenadas. Como Simón el Mago, quería el poder divino sin el Espíritu Santo, pero fue más allá. Cruzó el umbral del engaño hasta convertirse en el reflejo mismo del anticristo. No bastaba con ser obedecido, quería ser adorado, y cuando sintió que su imperio estaba en peligro, arrastró a todos al abismo. La Biblia nos previene sobre los falsos profetas que vendrán en nombre de Dios, pero cuya intención es destruir. Mateo 7:15. Jonestown fue una profecía cumplida. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones. 2 Pedro 2:1-2. Jim Jones llevó el fanatismo religioso a su máxima expresión, combinando ideología, paranoia y una falsa divinidad. Como Adolf Hitler, usó la manipulación para llevar a cabo un genocidio, esta vez espiritual. Lo más escalofriante es que muchos de sus seguidores sabían que algo no estaba bien, pero no podían escapar. La manipulación era tan profunda que sus voluntades estaban rotas. Como Herodes Agripa, que murió comido por gusanos por aceptar ser tratado como un dios, Jones recibió su honra final envuelto en cuerpos y veneno. El Apocalipsis habla de líderes que arrastran a multitudes con palabras suaves, pero lenguas de serpiente, y eso fue lo que ocurrió en esa jungla maldita. Algunos niños murieron abrazando a sus padres, otros sin saber por qué. Fue un acto de arrogancia humana, llevado al extremo, de idolatría disfrazada de fe. El Espíritu Santo había sido sustituido por un líder espiritual corrupto. Las consecuencias espirituales de este engaño fueron incalculables.
Y si hay algo que este episodio nos enseña, es que la religión sin verdad es la herramienta más peligrosa del enemigo. Jim Jones no fue solo un falso profeta. Fue un espejo de lo que ocurre cuando se rechaza la divinidad auténtica y se adora a un falso Dios. Fue Lucifer reencarnado en discurso de justicia social, y como en el caso de Judas Iscariotes, la traición se cobró un precio eterno. La Biblia dice, «No pondrás delante de ti dioses ajenos». Éxodo 23. Pero en Jonestown, ese mandamiento fue quebrantado por casi 1000 personas, con consecuencias trágicas, y mientras el mundo aún lloraba esa pérdida absurda, otra sombra ya se cernía sobre Europa. Un hombre que, con discursos inflamados y sueños de imperio, desataría uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia moderna. Adolf Hitler no solo fue un dictador sediento de poder, fue el arquitecto de una ideología que envenenó las almas de millones. A través del nazismo, levantó una falsa esperanza, disfrazada de orden y orgullo nacional. Pero su propósito era más oscuro: exterminar toda verdad que se opusiera a su visión de supremacía. Entre sus objetivos no solo estaban los judíos, víctimas centrales del Holocausto, sino también los cristianos fieles, las iglesias que se negaban a callar. La fe genuina era un estorbo para su régimen. Como Herodes Agripa, Hitler deseaba ser reverenciado como un salvador. Prometía un futuro glorioso mientras destruía los fundamentos morales de Europa. Su arrogancia humana no tenía límites. Desfiguró símbolos cristianos, reemplazó la cruz por la esvástica y construyó su propio evangelio basado en raza y poder. La Biblia fue censurada, los pastores perseguidos, y aquellos que se mantenían firmes en la fe enfrentaban castigo, tortura o muerte. Era una persecución religiosa velada por discursos patrióticos. La Escritura nos habla de bestias que se levantan para devorar naciones. Apocalipsis 13. Hitler fue una de ellas. En su voz, muchos oyeron promesas de restauración, pero lo que trajo fue destrucción. Su régimen fue una manifestación del fanatismo más profundo, del rechazo de la fe y de la exaltación de la ideología por encima de Dios. Como en los días de Simón el Mago, el poder sin espíritu se convirtió en hechizo sobre las multitudes. Pero esa magia era tenebrosa, diabólica. Más de 6 millones de judíos fueron víctimas del genocidio. Hombres, mujeres, niños. Sus gritos aún resuenan en la historia. Las cámaras de gas se convirtieron en templos del horror. No por nada se ha dicho que el siglo XX fue una antesala del juicio descrito en el Apocalipsis. La arrogancia de un solo hombre transformó ciudades en cementerios y pueblos enteros en cenizas. Y cuando todo terminó, Hitler se suicidó en su búnker, sin enfrentar a los hombres, pero no escapando del castigo divino. La historia de Hitler nos recuerda que el orgullo desenfrenado lleva a consecuencias espirituales ineludibles. La idolatría de un hombre puede arrastrar a generaciones enteras. Como Judas Iscariotes traicionó toda verdad por ambición, y como Ananías y Zafira creyó que podía mentirle a Dios y a los hombres sin consecuencias. Pero la justicia divina no se detiene. El Señor es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Las secuelas del nazismo siguen abiertas. En el alma del mundo quedaron cicatrices, pero también quedaron lecciones. No se puede reemplazar a Dios por la ideología. No se puede silenciar al Espíritu Santo con propaganda. La fe, aunque perseguida, siempre resurge. Y así como el pueblo de Israel sobrevivió al Holocausto, la palabra de Dios continúa brillando entre las ruinas, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mientras las naciones trataban de reconstruirse tras la guerra, otro hombre,
Desde un palacio dorado, se preparaba para recibir la adoración del pueblo, no por sus logros, sino por aceptar ser llamado Dios. Herodes Agripa, como muchos antes y después de él, se dejó embriagar por la adulación. Gobernaba con astucia, sabía ganarse al pueblo y no perdía oportunidad de mostrar su magnificencia. Pero un día, mientras se dirigía al pueblo con vestiduras resplandecientes, lo llamaron Dios, y él lo aceptó. No corrigió, no desvió la gloria, la recibió, y con ello selló su destino. La Biblia narra que, al instante, un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Hechos 12:23. No fue solo un castigo físico, fue un acto de justicia divina. Herodes había cruzado una línea invisible que separa al hombre del Creador. Como Lucifer, quiso ocupar un trono que no le correspondía. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Herodes cayó no por ignorancia, sino por orgullo, y esa caída fue rápida, pública y repugnante. No murió en batalla, no murió en su cama, sino consumido por dentro, porque así es como el orgullo trabaja, corroe el alma antes que el cuerpo. La escena es estremecedora. Un rey, aclamado como divinidad, reducido a polvo por no reconocer quién era el verdadero Señor. Como Simón el mago, Herodes buscaba poder espiritual sin someterse al Espíritu Santo. Y como Ananías y Zafira, intentó mentirle a Dios con su silencio. Su historia resuena con ecos de todas las veces que la humanidad ha tratado de entronarse en el lugar de Dios. Desde el Edén hasta Johnstown, el patrón se repite: arrogancia, idolatría y consecuencias trágicas. Herodes representa el rechazo deliberado de la fe. Tenía acceso a la verdad, conocía las Escrituras, había escuchado sobre Cristo, y sin embargo, eligió el aplauso por encima del arrepentimiento. Como Judas Iscariotes, que habiendo estado tan cerca de Jesús, escogió la traición por unas monedas, Herodes prefirió una corona efímera a una eternidad gloriosa. El resultado, muerte, juicio y una lección imborrable para las generaciones futuras. El cristianismo enseña humildad, servicio, rendición. Todo lo opuesto a lo que Herodes encarnó. Cuando alguien se convierte en su propio Dios, el castigo celestial no tarda en manifestarse. Y a pesar de su posición, de su palacio, de su autoridad, Herodes terminó solo, devorado, convertido en símbolo del castigo divino. Su historia es un espejo para tantos líderes espirituales corruptos que aún hoy buscan más honra que santidad. Los gusanos que lo devoraron no solo destruyeron su cuerpo, simbolizan la corrupción espiritual, la muerte interna, la arrogancia que pudre desde dentro, y aunque su voz se apagó, su advertencia sigue viva. La justicia divina no falla, y cuando el hombre se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. El Apocalipsis nos recuerda que muchos serán derribados por no dar gloria al Cordero, y así como Herodes cayó, caerán todos los que usurpen lo sagrado. Y mientras el cuerpo de Herodes se deshacía en la tierra, otra figura se acercaba, no con poder real, sino con un beso de traición. Una decisión tomada por monedas, cuyo eco aún estremece a la historia humana. Judas Iscariote no era un extraño en el círculo de Jesús. Caminó con él, escuchó su voz, presenció milagros que desafiaban la lógica humana. Y sin embargo, en su corazón algo se fue torciendo, como una raíz enferma creciendo en secreto. Fue la codicia, sí, pero también el desencanto, el orgullo, la expectativa no cumplida. Y por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, vendió al Hijo del Dios viviente, una traición que rompió la historia en dos y dejó al mundo sin aliento. Las Escrituras dicen que Satanás entró en su corazón, Lucas 22:3, pero eso no lo exime. Judas eligió.
Fue como Ananías y Zafira, ocultando su verdadera intención bajo una máscara de obediencia. Como Herodes Agripa, amó más el favor humano que la gloria de Dios. El beso que dio a Jesús en Getsemaní no fue solo una señal para los soldados, fue un acto de ironía oscura, un gesto de amor usado como instrumento de traición. La misma boca que decía «Maestro» lo entregaba a la muerte. El Espíritu Santo ya no tenía lugar en él. Su alma estaba oscurecida por la culpa y el peso del pecado. Y cuando se dio cuenta de la magnitud de su acto, no acudió a la cruz, sino a la soga. El remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, sino al suicidio. Como Judas, muchos en la historia, desde Charles Manson hasta Jim Jones, han vendido la verdad por una ideología, por poder, por manipulación. Pero la traición espiritual siempre cobra un precio más alto del que se esperaba. Jesús no lo rechazó. Incluso en la última cena le ofreció pan, pero Judas no quiso redención, eligió la oscuridad. Su historia es un espejo terrible del orgullo humano, de la idolatría disfrazada de servicio. Como Simón el Mago, quiso manipular lo divino. Como Adolf Hitler, rechazó lo sagrado por ambición. Y como tantos otros en la historia, terminó solo, colgado entre el cielo que no alcanzó y la tierra que no quiso sostenerlo. La Biblia dice, «El que me entrega está cerca», Marcos 14:42. Esa cercanía fue lo más trágico. Judas estuvo tan cerca de la salvación y sin embargo la dejó pasar. El cristianismo enseña que no importa cuán profundo hayas caído, mientras haya vida, hay esperanza. Pero Judas no la tomó. Su final no fue solo una tragedia personal, fue una advertencia, porque no basta con caminar junto a Cristo, hay que amarlo, obedecerlo, rendirse a Él de verdad. Judas representa la traición más pura, no por desconocimiento, sino por desprecio. Y como tantos líderes espirituales corruptos, fue consumido por su doble vida. El Apocalipsis menciona nombres borrados del libro de la vida. ¿Estaba el de Judas? No lo sabemos, pero sí sabemos que su historia continúa viva como una llamada de atención para todos los que juegan con lo sagrado, que usan el nombre de Dios sin temer las consecuencias espirituales. Y cuando el cuerpo de Judas colgaba sin vida, otro matrimonio se presentaba con ofrenda en mano. No por amor, sino por apariencia. No para adorar, sino para engañar. Ananías y Zafira querían lo mejor de dos mundos, el reconocimiento de los hombres y la bendición de Dios. Vendieron una propiedad, pero retuvieron parte del dinero mientras fingían haberlo entregado todo. Era su derecho quedarse con lo que quisieran, pero decidieron mentir. No a Pedro, no a la comunidad, sino al Espíritu Santo. Una mentira envuelta en religiosidad. Y entonces, la justicia divina cayó como un rayo. En plena reunión, uno tras otro, cayeron muertos, sin juicio humano, solo juicio de Dios. Este episodio, narrado en Hechos 5, no es un cuento oscuro para asustar, sino una advertencia viva. El cristianismo no es un teatro. Dios no es espectador de nuestras actuaciones religiosas. Cuando intentamos parecer justos sin serlo, cruzamos una línea invisible. Como Judas Iscariote, que simuló lealtad mientras preparaba la traición, Ananías y Zafira querían fama espiritual sin obediencia. Lo que comenzó como un simple engaño terminó en tragedia, porque Dios no puede ser burlado. Lo impactante no es solo que murieron, es que murieron en la iglesia durante un acto de aparente devoción. Como Herodes Agripa, que fue comido por gusanos en su trono, ellos fueron juzgados en el lugar donde creían estar seguros. Su historia nos recuerda que el pecado oculto tiene consecuencias espirituales que ni el mejor disfraz puede tapar. Es una llamada a la integridad, a vivir delante de Dios, no de los hombres, a entender que la ofrenda más valiosa no es el dinero, sino el corazón sincero.
Pedro, al confrontarlos, no gritó, no condenó, solo reveló la verdad, y fue la verdad la que los destruyó. No has mentido a los hombres, sino a Dios, dijo. La frase es un espejo para cada creyente moderno que vive de apariencias, que busca el aplauso, pero no la rendición. Como Simón el mago, creyeron que podían manipular lo sagrado, pero la santidad no negocia. No se compra ni se vende, se honra, y cuando no se honra, la consecuencia es el juicio. El Espíritu Santo no es un símbolo, es una persona divina, y mentirle es un acto de profunda arrogancia. Ananías y Zafira no fueron castigados por retener dinero, sino por mentir deliberadamente, por fingir entrega total sin tenerla. Como en Jonestown, donde la fe fue sustituida por manipulación, aquí la devoción fue reemplazada por teatralidad. Y el resultado fue el mismo: muerte repentina, consecuencia trágica, castigo celestial. Y sin embargo, esta historia no se queda solo en el castigo. Es una oportunidad de reflexión. Dios no exige perfección inmediata, pero sí sinceridad. La iglesia de hoy necesita menos actores y más adoradores. Necesita corazones abiertos, no discursos bien armados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 51:17. Y mientras en Jerusalén 2 cuerpos eran sacados del templo, otro hombre se acercaba con intenciones diferentes, pero el mismo error: usar la fe como herramienta de poder. Simón el mago no era un simple prestidigitador. Durante mucho tiempo había maravillado al pueblo de Samaria con sus artes ocultas, al punto de que muchos lo llamaban el gran poder de Dios. Su fama no se debía a su fe, sino a su dominio de la magia y su capacidad para deslumbrar. Pero cuando escuchó a Felipe predicar sobre Jesucristo y vio los milagros verdaderos del Espíritu Santo, algo en él se movió. No era solo admiración, era codicia disfrazada de devoción. Se bautizó, sí, pero su corazón no se rindió realmente. Lo que Simón quería no era comunión con Dios, sino control. Al ver cómo los apóstoles imponían las manos y las personas recibían al Espíritu Santo, ofreció dinero para obtener ese poder. No comprendía que lo que Dios da no puede ser comprado ni manipulado. Fue entonces que Pedro lo confrontó con una frase contundente: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Era más que una reprensión, era un juicio profético. El Espíritu Santo no es un recurso para alimentar el ego, ni una herramienta para engrandecer a nadie. Es la manifestación viva de Dios mismo en los corazones humildes. El error de Simón fue pretender comercializar lo eterno, como si lo sagrado pudiera formar parte del mercado humano. En él vemos el mismo espíritu que movió a tantos líderes espirituales corruptos a lo largo de la historia. Usar la religión como trampolín para obtener poder, fama o control sobre las personas. Una forma sutil pero mortal de idolatría. Pedro no solo condenó su intento, expuso su interior. «Veo que estás lleno de amargura y preso de maldad». Hechos 8:23. Simón había cambiado de escenario, pero no de corazón. Se había bautizado, pero no había sido regenerado. Su historia nos recuerda que no basta con participar externamente en las cosas de Dios. La fe verdadera exige rendición total, arrepentimiento genuino y una vida guiada por el Espíritu, no por la ambición o la vanidad. Simón pidió oración. Tal vez fue el inicio de una nueva oportunidad. No sabemos con certeza cuál fue su final, pero su caída nos deja una advertencia clara. Dios no puede ser manipulado. Todo intento de usar lo divino con fines personales inevitablemente conduce a consecuencias trágicas, ya sea en forma de pérdida espiritual,
ceguera moral o juicio divino, porque donde hay apariencia sin transformación, siempre hay riesgo de condenación. El cristianismo no es un espectáculo para los sentidos, ni un escenario para engrandecer egos. Es una vida de humildad, servicio y verdad. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, no a quienes lo desean como adorno. Simón representa lo que ocurre cuando se busca el poder de Dios sin el carácter de Dios. Su historia nos llama a examinar el corazón y a recordar que el fuego de lo sagrado no puede ser tocado sin reverencia. Así concluye su historia. No como un mártir, ni como un héroe de fe, sino como un símbolo eterno del peligro de intentar comerciar con lo celestial. Un nombre que se volvió advertencia, una vida que nos enseña que la gracia no se compra, se recibe con temor, humildad y verdad. Después de escuchar estas historias, ¿qué hay en tu corazón? Dios no busca perfectos, busca sinceros. Estas vidas nos enseñan que burlarse de lo sagrado, rechazar la fe o usarla con fines egoístas trae consecuencias reales, espirituales y eternas. Pero tú aún estás a tiempo. Hoy puedes decidir caminar en reverencia, humildad y verdad. Si algo de esto tocó tu alma, no te lo guardes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Esto no fue solo un video, fue un llamado. ¿Quedaste impactado por el destino de quienes se burlaron de Jesús? Entonces, prepárate, porque ahora descubrirás el trágico final de los que lo amaron hasta la muerte. Los 12 apóstoles, hombres comunes con destinos extraordinarios.